La numerología bíblica es el estudio del uso simbólico de los números en la Biblia. Existen varios estudios académicos que interpretan el significado de los números más utilizados en las afirmaciones clave. Los números más investigados por los estudiosos de la numerología bíblica son el 3, el 7, el 12 y el 40. El 40 es un faro de transformación, preparación y cumplimiento del propósito de Dios. 40 es también un número que tiene un don para nosotros en las Escrituras. El número 40 simboliza un momento espiritual significativo. Es tan importante que aparece más de 150 veces en la Biblia. Por ejemplo, la frase de 40 días y 40 noches aparece 24 veces y se asocia con un periodo de pruebas, juicios o castigos. Empecemos por el primer ejemplo, la época en la que los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Este fue un tiempo de prueba y preparación para entrar en la tierra prometida. Vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Hasta 40 años conoceréis mi enemistad. Pero esta no es la peor prueba relacionada con este número. Sigue mirando hasta el final para descubrir la auténtica verdad sobre el número 40. Tras escapar de Egipto, los israelitas se encontraron en una situación muy crítica. ¿Dónde podían ir después? Dios había preparado la tierra prometida, pero había un problema. La generación de israelitas de entonces dudó del plan de Dios, y por eso no pudieron entrar en la tierra. Así, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, a la espera de que surgiera una nueva generación de personas. Esto se explica en Números capítulo 14. ¿Por qué 40 años? Porque es un periodo de tiempo que simboliza la prueba y la transformación en la Biblia. El viaje por el desierto no era simplemente vagar sin rumbo, era un viaje de algo a algo con un propósito. Pero pregúntele a los israelíes de la época, ¿crees que les pareció que vagar tenía un mensaje? Probablemente no. Pero este tiempo fue crucial para aprender a confiar en Dios. Tal como se explica en Éxodo 16, Dios proporcionó durante 40 años agua y el pan del cielo, llamado maná. Entonces el pueblo dijo a Dios y a Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto para que muramos en el desierto? No tenemos pan, no tenemos agua, y aborrecemos este alimento miserable. Estos suministros eran milagros y mostraban el cuidado continuo de Dios, pero aquí está el giro. Los israelitas primero estaban maravillados por el maná, pero pronto lo dejaron de valorar. ¿Se lo imagina? Comenzaron a despreciar este milagro diario. El maná no era solo comida, simbolizaba a Jesucristo, el pan de vida. A los israelitas se les enseñó a confiar en Dios cada día. Pensemos si tú y yo actuamos igual que hicieron los israelitas y pasamos por alto las bendiciones y el sustento que Dios nos proporciona. Tú y yo experimentamos a veces en nuestras vidas el desierto. En esos momentos no reconocemos el sustento de Dios y nos quejamos con demasiada rapidez. Cuando se cumplieron los 40 años, Moisés recordó a la nueva generación la fidelidad de Dios. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. La historia de los israelitas que pasaron 40 años en el desierto nos enseña acerca de la perseverancia, la confianza y el apoyo infalible de Dios. La próxima vez que nos enfrentemos a un reto, recordemos a los israelitas en el desierto. A veces no apreciamos las provisiones diarias de Dios en nuestra vida. Recordemos el número 40 como símbolo de prueba, transformación y fidelidad a Dios. Ahora, vayamos a otro ejemplo del número 40. ¿Has pensado alguna vez en la relación que guarda con este tema la experiencia de Noé, cuando llovió durante 40 días y 40 noches? Porque dentro de 7 días, haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. En este versículo, Dios dice a Noé que es inminente un diluvio
que durará 40 días y 40 noches. Es la respuesta de Dios a la corrupción generalizada en la tierra. ¿Pero por qué 40 días? Los 40 días de Noé en el arca fueron para superar las pruebas y emerger a un nuevo mundo limpio. Los 40 días del arca de Noé fueron para superar la tribulación y emerger a un nuevo mundo purificado. En Génesis 7 leemos que el diluvio elevó el arca. Las mismas aguas que destruyeron el mundo perverso rescataron a Noé y a su familia del caos. ¿No nos recuerda esto que las pruebas que afrontamos pueden ser a veces el medio por el que nos salvamos o elevamos? Noé y su familia flotaron en el agua durante 40 días y 40 noches, experimentando tanto el juicio de Dios sobre un mundo corrupto como su misericordia por preservar sus vidas. No solo rezó y creyó, sino que construyó un arca, reunió animales y embarcó con su familia. Su fe era activa, práctica y obediente. ¿Qué podemos aprender de los 40 días de prueba de Noé? Aunque nos enfrentemos a pruebas tan abrumadoras como la de Noé, pueden ser experiencias transformadoras. Tras el diluvio, Noé salió a un mundo nuevo, y la humanidad tuvo un nuevo comienzo. Así como Noé resucitó del diluvio, nosotros también podemos resucitar de las pruebas y tribulaciones mediante la fe y la obediencia. Ahora profundicemos en otro ejemplo. En Éxodo 8 se explican los 40 días y noches que pasó Moisés en el monte Sinaí bajo la ley de Dios. 2 veces Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí sin comida ni agua, completamente concentrado en Dios, y donde recibió los 10 mandamientos. Se explica en los 2 capítulos de Éxodo 24 y 34. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Este versículo es el segundo período de 40 días en el que Moisés suplica a Dios que perdone al pueblo que pecó ante el becerro de oro. No era solo un ayuno, sino un profundo maratón espiritual en el que Moisés conectaba con Dios, recibía sus leyes e intercedía por el pueblo. Pero, ¿y Jesús? Jesús también pasó 40 días en el desierto justo después de su bautismo. Explicado en Mateo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y tentado por el diablo. A diferencia de Moisés, Jesús probablemente no estaba buscando revelación o reconciliación en ese momento. Más bien, estaba allí para ser probado por el diablo. Según la Biblia, Satanás tentó a Jesús con comida, poder y atajos cuando Jesús estaba físicamente más débil. Pero Jesús se mantuvo firme, utilizando las Escrituras como defensa y dijo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». ¿No es interesante que Jesús citara las Escrituras contra las tentaciones de Satanás? Nos estaba mostrando la importancia de apoyarnos en la palabra de Dios, especialmente en nuestros momentos difíciles. ¿Qué nos enseñaron estos 40 días en el desierto? Para Moisés y Jesús, fue un tiempo de concentración espiritual y confianza en Dios. Tuvieron que confiar a Dios sus necesidades físicas y espirituales. Consideremos ahora nuestra propia vida. Podrían ser las pruebas a las que nos enfrentamos nuestra propia experiencia de 40 días en el desierto, diseñada para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Vayamos a otro ejemplo. ¿Has pensado alguna vez en los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión de Jesús? Estos 40 días, que a menudo quedan ocultos en la sombra, son en realidad uno de los más importantes del calendario de la Iglesia. Uno se pregunta por qué Jesús eligió permanecer en la tierra durante este periodo de tiempo, en lugar de ascender al cielo inmediatamente después de su resurrección de entre los muertos. Tras la resurrección, Jesús podría haberse revelado fácilmente a unos pocos elegidos y ascender al Padre ese mismo día. Tras la crucifixión de Jesús, los discípulos estaban descorazonados y asustados. En Juan 20 se nos dice que muchos de los discípulos se escondieron. Pero Jesús pasó 40 días con ellos, no solo para demostrarles su resurrección,
sino también para animarles y fortalecerles para los retos que les aguardaban. Luego les ordenó predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esencia, la presencia prolongada de Jesús era una expresión de su profundo cuidado y preocupación por sus discípulos, asegurándoles que estarían equipados y capacitados para continuar su obra en la tierra. Vayamos ahora a otro ejemplo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación difícil y has sentido deseos de rendirte? El número 40 de la Biblia tiene mucho que enseñarnos sobre la perseverancia, especialmente a través de la historia del profeta Elías. Esta historia no trata solo de un viaje físico, sino de un viaje de fe y perseverancia y de encontrar la fuerza en Dios. El profeta Elías era un poderoso hombre de Dios conocido por su audacia, que invocaba fuego del cielo y derrotó a 450 falsos profetas de Baal, como se describe en Primero de Reyes. Después de estas asombrosas victorias, Elías se enfrentó a una gran amenaza de la reina Jezabel y huyó al desierto. Demuestra que incluso los más fuertes entre nosotros tienen momentos de debilidad. En el capítulo 19 de Reyes, vemos la preocupación de Dios por Elías, que estaba bajo mínimos. Dios no abandonó a Elías, sino que le dio comida y descanso. Después lo envió en un viaje de 40 días al monte Joreb. Durante este tiempo, Elías tuvo que depender completamente de Dios, tanto física como espiritualmente. Fue un tiempo para que Elías reflexionara, hablara con Dios y encontrara un enfoque renovado. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? La historia de Elías nos enseña a perseverar en los momentos difíciles, aunque esté agotado y su visión esté distorsionada. ¿Y tú, has sentido alguna vez la necesidad de un tiempo para pensar y volver a centrarte? Vayamos a otro ejemplo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se relacionan la historia bíblica de Jonás, en la que le tragó un pez, y el número 40 con la misericordia y el arrepentimiento? Dios ordena a Jonás que vaya a Nínive, ciudad famosa por su maldad, para advertir al pueblo de la destrucción que se avecina. Al llegar declaró: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Al Jonás hacer esta declaración, sucedió algo asombroso. El pueblo de Nínive, desde el rey hasta la gente común, creyó la advertencia de Dios. Durante 40 días ayunaron y se vistieron de cilicio, signo tradicional de arrepentimiento y duelo. Esto demuestra que deseaban sinceramente cambiar de conducta. Para Nínive, estos 40 días eran una cuenta atrás para un posible desastre, pero en lugar de llegar a su fin, experimentaron de primera mano la misericordia de Dios. Dios ve su verdadero cambio de corazón y los libra de la destrucción. Esta parte de la historia pone de relieve que Dios está dispuesto a perdonar y a mostrar misericordia incluso a quienes parecen más alejados de Él. Ahora vayamos a la conclusión. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 30 o 50 días? La Biblia no indica claramente la razón, pero el uso repetido de 40 días sugiere que es un periodo de tiempo suficiente para una transformación espiritual significativa. Es como decir que Dios nos da tiempo suficiente para ver las cosas con claridad, aprender y cambiar. En algunas formas de cristianismo, esta idea se expresa en calendarios religiosos. Por ejemplo, la Cuaresma, los 40 días que preceden a la Pascua, es un tiempo de reflexión, arrepentimiento y preparación. Del mismo modo, el Adviento, que no dura necesariamente 40 días exactos, es un tiempo de espera y preparación para la celebración de la Natividad de Jesús en Navidad. El crecimiento espiritual es un viaje que lleva tiempo, y Dios es paciente con nosotros en ese viaje. Por eso, siempre que veas el número 40 en la Biblia, recuerda la importancia de la paciencia, la perseverancia y el crecimiento espiritual. Es una llamada a confiar en el tiempo de Dios, apoyarse en su entendimiento y crecer en la fe,
Como dice Proverbios 3, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Siempre recordemos que nuestras dificultades, como el número 40 en la Biblia, son viajes de transformación, fe y renovación. Te animo a reflexionar en qué otros lugares de tu vida necesitas usar el número 40. Hay más lugares en la Biblia que no hemos mencionado que hacen referencia al número 40. Por ejemplo, a Ezequiel se le ordenó acostarse sobre su lado derecho durante 40 días. El motivo era simbolizar el castigo de Judá. O también Goliat, el guerrero filisteo, desafió durante 40 días a los soldados israelitas a un combate, hasta que David aceptó el desafío. Te animo a escribir en los comentarios otras referencias al número 40 en la Biblia o en tu propia vida. Continúa descubriendo la sabiduría detrás de las Escrituras con el Salmo 91, el salmo más poderoso de protección. Haz clic en el vídeo para entender por qué sus versos son tan importantes para proteger a tu familia.